Ecuador alcanzó un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para acceder a 6.500 millones de dólares que destinará a proyectos de protección social y reactivación económica. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos al economista Mauricio Pozo, analista económico. Economista Pozo, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María Fernanda. Muchas María del gracias por la Carmen. entrevista. Perdón. Gracias. ¿Cómo está, economista Pozo? ¿Cómo ve usted este anuncio del presidente de la República sobre este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares que supuestamente van a ser dirigidos a ayuda social y a la reactivación del sector económico, al desarrollo económico? ¿Qué tan positiva es en realidad esta noticia para nuestro país, un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional? Creo que en esto hay que ser lo más realista, lo más pragmático posible. El Ecuador requiere recursos, requiere liquidez, requiere fondos. La única fuente que tenemos es del exterior y dentro de estas alternativas tenemos los gobiernos, estamos todavía esperando alrededor de 2.400 millones de la China, y de los multilaterales. El acuerdo que se acaba de suscribir es un acuerdo que nos permite acceder a aproximadamente 4.000 millones de dólares hasta diciembre de este año. Es decir, de los 6.500 del nuevo acuerdo, 4.000 millones entrarían en los próximos 3 meses, lo que por sí mismo constituye, yo creo, un beneficio para el país porque son fondos que se requiere este momento para atender las necesidades que se mantienen. En segundo lugar, es un acuerdo que se suscribe una vez que se suspendió. Parece que hemos perdido en estos momentos la comunicación con el economista Mauricio Pozo, a ver si podemos retomar nuevamente esa comunicación. Tenemos algunos problemas técnicos, estamos justamente revisando el acceso a este acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional por 6.500 millones de dólares. Le había perdido hace un momento, economista, no sé si podría seguirnos hablando sobre este segundo punto, allí nos quedamos. Sí, lo que le decía es que la mayoría de las decisiones recaen en el Ejecutivo, es decir, no dependen de terceros como podría ser la Asamblea Nacional. Y eso es positivo porque la decisión del gobierno será la que marque la pauta del avance del proceso de cumplimiento de las metas del nuevo acuerdo. Y creo que sobre esa base es importante. Y la mayoría de los recursos atados, 4.000 de 6.500, van a venir en los próximos 3 meses, siendo un acuerdo de 27 meses, es decir, la mayoría de la plata viene en el corto plazo, lo cual también es importante porque obviamente las necesidades son en todos los días siguientes, no es un tema de mediano y de largo plazo, sino es para la siguiente semana. Ahora estamos hablando de que es un acuerdo que ha sido aprobado a nivel técnico, todavía falta la aprobación de los máximos dirigentes del Fondo Monetario Internacional, es decir, aún no tenemos el dinero en el bolsillo con el que estamos contando en estos momentos, según los anuncios que se han hecho. Además, también esto supondría ciertas acciones previas por parte de las autoridades del gobierno. ¿Qué suponen estas acciones previas? ¿Suponen tal vez medidas económicas, algo que deje en claro los cambios que va a realizar el gobierno, ajustes tributarios tal vez? A ver, dentro de lo que se puede conocer, porque todavía no sabemos del detalle del programa, las decisiones que tienen que adoptarse darían lugar a un primer desembolso de 2.000 millones a finales del presente mes. En septiembre sería. Realmente el mes de septiembre. Así es. Y los 2.000 siguientes a finales de diciembre, es decir, en el siguiente cuatrimestre, si usted quiere, o trimestre. Esto significa que las acciones tienen que adoptarse en ese periodo. ¿Qué acciones? Acciones que tienen que ver, por ejemplo, con una ley que promueva la independencia del Banco Central, la autonomía del Banco Central para que adopte algunas decisiones, y esto
es, creo yo, menos complicado políticamente que una acción tributaria como la que usted acaba de citar, de un eventual aumento de impuestos que en este momento sería imposible tanto técnicamente cuanto políticamente. Así Entonces, es. me parece que desde ese punto de vista han avanzado al ritmo correcto. El gobierno ha logrado suscribir un acuerdo, y eso que no quiero olvidarme, a 9 meses de que se termine la actual administración. Eso no es tan común en los multilaterales y en el fondo. Normalmente cuando se acerca la fecha de término de gobierno, el Fondo Monetario prefiere hablar con la siguiente administración, pero en este caso ha podido de alguna manera confiar en la actual y que la siguiente administración pueda continuar con algunas acciones, algunas medidas que le den continuidad y perseverancia al acuerdo que se va a suscribir. ¿Qué le quedaría entonces por hacer al siguiente gobierno? Porque siempre va a resultar insuficiente cualquier préstamo que gestionen los gobiernos de turno, economistas, si no se toman acciones que generan justamente cambios, que generen una sostenibilidad fiscal, no solamente salvar a último momento los problemas, el problema fiscal gravísimo en el cual nos encontramos, sino de verdad tomar acciones para que haya una verdadera sostenibilidad fiscal a largo plazo y un crecimiento económico para que el país pues no tenga que seguir adquiriendo deuda para salir de este tipo de apuros. María del Carmen, este es un instrumento, no es la solución de todos los problemas, ni tampoco es la causa de todos los problemas. Es un instrumento que si se lo usa bien, si se lo acompaña de otras acciones, puede dar buenos resultados. En este sentido, creo que es un avance que nos va a permitir, por ejemplo, adelantar el desembolso de los bancos chinos, que estamos esperando ya algún tiempo, suscribir el reemplazo de los bonos a los tenedores, que tenían los 10 bonos previos a los nuevos 3 bonos, que son los que reemplazan a los anteriores, pero el gobierno siguiente y el actual también tiene que complementar con otras acciones, con otras medidas. Este es un rompecabezas más grande donde una de las piezas es el acuerdo con el fondo. Aquí faltan muchas cosas. Aquí falta reducir el costo de producción en el país. Ahí está el tema laboral, ahí está el tema de los aranceles, ahí está el tema del financiamiento. Aquí hace falta un Banco Central independiente que actúe para moderar la política económica, que es algo que no se ha visto en los últimos años. Aquí hace falta atraer inversión extranjera y para eso se requiere identificar proyectos de atracción de liquidez que nos permitan un impulso de crecimiento hacia adelante, como fue, por ejemplo, el OCP en el año 2001-2002, que nos ayudó a crecer a un ritmo importante por 2-3 años. Ese tipo de cosas se requieren para complementar el acuerdo. Entonces, que no se malinterprete como que el acuerdo es la solución de todos los problemas. ¿Va a venir liquidez? Sí. ¿Nos va a ayudar a solventar los atrasos y una serie de compromisos fiscales? También. Pero de ninguna manera constituye la solución de los problemas. Hay que seguir de una manera persistente, constante, avanzando para poder recuperar no solamente el saneamiento fiscal, que todavía falta mucho, sino una recuperación económica para poder resolver el gran problema y el principal que tienen los ecuatorianos, que es el problema del empleo. Ahora, se habla se está ofreciendo por parte del presidente de la República aumentar el bono de desarrollo humano para 500,000 familias de aquí hasta el mes de abril del 2021, del próximo año. 500,000 familias más que van a recibir el bono mensual de desarrollo humano. Pero recordemos también que el gobierno en estos momentos tiene deudas internas importantes, deudas, por ejemplo, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, deudas con los médicos que vemos que salen a manifestarse cada semana, o con los profesores. Es decir, ese dinero en realidad, ¿qué va a pasar? ¿Cuál va a ser el destino de ese dinero? Porque el país, como está el gobierno, como están estos momentos de endeudado, pues habría que ver si eso finalmente va a alcanzar para cumplir todos los compromisos que son necesarios. Probablemente no alcance para todo, y eso hay que ser frontal y decirlo. La plata de los organismos, la plata de los gobiernos,
no va a ser suficiente para atender todo lo que está pendiente. Pero sí creo que es importante señalar que estos recursos son de libre disponibilidad. Es decir, es decisión del gobierno qué hacer con esa plata. El destino que se le va a dar. Así es. Entonces, la priorización del uso de esos fondos es fundamental. ¿Qué se atiende primero? ¿Qué se atiende después? ¿Dónde se pone un poco más de énfasis? Eso es un tema que obviamente tendrá que decidir el gobierno, y eso es bueno en el sentido de que no depende de lo que deciden afuera, sino de lo que decidamos aquí en el Ecuador sobre cuáles son realmente las prioridades a atender por las circunstancias que estamos En viviendo. su criterio, ¿cuáles son esas prioridades que debería tomar en cuenta el gobierno con este dinero que va a recibir? Fíjese, el gran problema que estamos teniendo este momento es que hay muchas empresas que están en una situación muy difícil y eso conlleva problemas de empleo también importantes. Eso significa que la forma de poder alimentar esas empresas con financiamiento en condiciones adecuadas, condiciones, yo diría, que les permita sobrevivir hasta que la situación medianamente se vaya normalizando, es un destino, me parece a mí, importante del uso de estos recursos. Es decir, algo que permita que la actividad productiva privada no se deprima más, que el menor número de empresas quiebren y el menor número de personas pierdan su trabajo. Ese creería yo que es una de las prioridades. Hay otra que son los atrasos. El gobierno tiene atrasos con todo tipo de proveedores, contratistas, petroleros, constructores, proveedores de servicios, gobiernos seccionales, universidades. Es decir, creo que ahí tienen que hacer un trabajo de administrar la escasez, por ponerlo de alguna manera, de tal suerte de que esto siga operando, a pesar de que con una economía más pequeña, en un proceso recesivo que es eso, que todos nos hacemos más pequeños, pero que siga rodando, que siga operando para tener la posibilidad de una recuperación posterior. Importante, y nos quedamos entonces con eso. Le quiero agradecer al economista Mauricio Pozo, analista económico, por habernos acompañado en este espacio informativo. Muchas gracias. A usted, muy buenas noches.